amerite, estamos para ayudarle también, ¿sí? Bien, mis amados hermanos, vamos mientras tanto, pues a buscar la escritura en la carta a los Efesios capítulo número 5, ¿sí? Efesios capítulo número 5. Dice, voy a leer desde el verso número 14, ¿sí? Versículo número 14 al versículo número 16. Hasta ahí va a estar la lectura. Así que le invito por favor a que abra su Biblia y podamos juntos, sí, poder compartir lo que Dios tiene en esta preciosísima noche para cada uno, sí, de nosotros. Amén. Así que le invito a abrir su Biblia y sin más que en este caso, sin más alargue, vamos a dar, sí, paso a la lectura de la Escritura. Dice el Señor, verso número 14. Si leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios, por lo cual dice, hablando de la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo, dice aquí, sí, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Me gustaría que lo leamos nuevamente. No son muchos pasajes bíblicos, son solo 3 versículos, pero en esta vez me gustaría que usted me acompañe en esa lectura de Efesios capítulo 5. Sí, me acompañe por favor, para que juntos podamos, sí, compartir esa lectura bíblica. Dice el Señor, verso 14, Efesios 5, verso 14 al 16. Por lo cual se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros y hagamos una breve oración antes de dar inicio, sí, a esta disertación de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche por este tiempo que tenemos, Señor amado, a bien pues compartir en este devocional. Suplico, Señor, ante todo, que cada uno de tus hijos, cada uno de nuestros queridos amigos y amigas que, Padre, se unen a estos tiempos de búsqueda espiritual, todos podamos ser en usted ministrados, todos podamos ser, Padre, enriquecidos por la enseñanza de su palabra. Suplico, mi Dios, que en esta noche tu presencia pueda llenarlo absolutamente todo, y con ello obviamente disipar toda raíz, Señor amado, de pronto de amargura. Podamos, Padre, disipar toda intranquilidad, podamos disipar todo temor, todo miedo, Señor, y que más bien se fomente, Padre, a partir de esta palabra, se fomente en nosotros esa fortaleza, Padre, esa vitalidad que tanto pues se requiere para poder no solamente sobrellevar cada día, Señor, todo esto que en el mundo se está dando, sino que también nos puedas, Padre, utilizar en estos tiempos, Padre, ya que si bien es cierto, hoy usted nos ministra, todo esto que usted nos otorga, Señor amado, tiene que, de alguna forma, tiene que ser también encaminado para que otros también puedan recibir de esta bendición. Y qué mejor, Padre, sería que sea yo mismo el instrumento que tú puedas usar, porque de gracia tú me lo das y yo también gratuitamente tengo, Padre, que otorgar. Pues nos depositamos en tus manos y, Padre, y en esta noche pues que sea su presencia ministrando a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Efesios capítulo número 5 estamos, versículo número 14. ¿Sí? Pues a mí me gusta muchísimo, como ya lo conoce usted, revisar otras versiones bíblicas.
y en esta parte quisiera ir a la nueva versión internacional, ¿sí? A la NBI, ¿sí? Nueva versión internacional, allí en el mismo libro de Efesios capítulo 5, para poder ver si a través de la escritura, digamos así, lo que se puede ampliar en cuanto a una mejor comprensión, ¿sí? De la palabra de nuestro Dios. Así que voy a leer versículo número 14 mismo, pero de la nueva versión internacional de la Biblia denominada NBI. Dice acá, versículo 14, ¿sí? Porque la luz es lo que hace que todo sea visible, ¿sí? Y ahí viene el aspecto del verso 14. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Así que tengan cuidado, y esto es lo que aporta de manera, diríamos, mucho más clarificada la palabra. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, dice allí, los días son malos. Ahora, cuando vamos a la escritura, muchas cosas, diríamos, se pueden ver, se pueden entrever en estos tres pasajes bíblicos, ¿sí? En estos tres versículos bíblicos. Pero queremos en Dios de tratar de encontrar la razón, ¿sí? O el objetivo del por qué se anuncia o por qué Dios nos anuncia a través de estos versículos que su pueblo de alguna manera esté despierto o esté apercibido, que por lo general palabras que se suelen de pronto entender así, y dentro de ello, dentro de esa demanda de estar despiertos, ¿sí? ¿Cuál es la razón del por qué el Señor nos quiere de alguna manera atentos o alertas en nuestra vida cristiana? Y obviamente en el verso 16 se dará el énfasis del por qué y del para qué. En el primer punto me dice, porque debo de aprovechar, ¿sí? Porque debo de aprovechar el tiempo. ¿Y por qué o para qué? Para que yo pueda también reconocer, mi amado hermano, que cada día que yo paso en esta tierra, cada día, cada minuto, cada segundo, si cada milésima de segundo que yo paso en este mundo, mi amado, la maldad va en aumento. Y claro, esto tiene ya una connotación un poco más fuerte o más profunda, porque si usted reconoce que la cosa se pone más difícil cada día, un ejemplo, sí, y creo que es muy válido, si usted sabe hoy por hoy cómo está el sistema financiero en el mundo entero, esto no es solo en Ecuador, ¿eh? Es en el mundo entero. Usted sabe que si esto, cada vez que un país se detiene y el país obviamente no produce, cada día que pasa se eleva el riesgo a que en algún momento una empresa pueda decidir dejar de contar con nuestro servicio, ¿sí? Que esa empresa pueda de alguna forma hacer un recorte de personal drástico al punto que prácticamente se pierdan miles de plazas de trabajo. Es evidente, eso lo tomo como un ejemplo, es evidente de que si en el área financiera, hablando por la pandemia obviamente que está afectando, llamado, esto es un daño colateral, pero está relacionado casi que de manera directa, ¿sí? En este caso al COVID-19 por la pandemia, ¿no? A mi amado hermano, si yo lo plazo eso al plano espiritual por el texto que estoy leyendo, el Señor me está diciendo de alguna forma, oye, cuidado, te quedas dormido en el tiempo que debes de estar despierto. Esto ya lo vamos a profundizar. Segundo, pon mucho asunto, porque aquí no es solamente de quedarse despierto, sino pon mucho asunto que cuando lo estás, es decir, cuando estás despierto, ponle mucho asunto de que tú, diríamos, que quiero buscarle una palabra que se ajuste a lo que quiero en Dios transmitir. Tienes que estar apercibido de que cuando estés despierto, tu entorno, o en este caso, donde tú te desenvuelves, debes de maximizar, en este caso,
tu potencial de estar despierto con el afán llamado de transmitir durante ese periodo en que el Dios todavía me permite estar con, como dicen por ahí, con las antenitas bien puestas y apercibido, ¿sí? De ser lo más provechoso que sea posible. Y claro, ya en el versículo 16, ya en la parte final me dirá, porque los días se van a poner, voy a hablar como el Chavo del 8, más peor. ¿Sí? Sí, se pondrán cada vez peor. Estas palabras del versículo 14 al 16, ¿sí? Yo creo que se focaliza de una manera muy especial, llamado, en el tratar de mantener al pueblo de Dios. Sí, nuestro Dios nos trata de mantener en un estado de alerta. Han rodado por las noticias y de hecho por la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, de que en este caso su director principal o su presidente, de que él no está de acuerdo con que muchos países tomen o adopten en este caso la paralización de las medidas que muchos obviamente en todo el mundo han adoptado de levantar en este caso la cuarentena. ¿Sí? De hecho, ellos estiman de que si se levanta de manera prematura la cuarentena, puede esa acción provocar de que exista un nuevo rebrote, ¿sí? En meses posteriores con mayor, en este caso, ¿cómo es que se le puede decir? Con mayor intensidad que lo que hoy por hoy, sí, todo el mundo ha experimentado. Y por eso ellos recomiendan que si se va a hacer un sacrificio, que se lo haga de entrada y que nos tomemos con paciencia todos los días o todo el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para que el daño a futuro no sea peor, sino que más bien tomando de manera inicial todas las precauciones y todo el tiempo que sea necesario, entonces se pueda minimizar a futuro cualquier tipo de rebrote, minimizar. Ahora, ¿por qué tomo esto como referencia? Mi amado, porque si en el mundo, ojo, y aquí es donde quiero, por eso tomé esta referencia, si en el mundo que de manera humana, que de manera terrena, se pueden establecer medidas para un mejor futuro, obviamente el que realmente estima ese futuro lo tomará, pero el que no se desapercibirá, pero verá posiblemente también en su futuro, en el futuro que no tome los consejos correctivos, verá también sus consecuencias. Mi amado, si el mundo establece estrategias, si el mundo establece cronogramas, establece medidas, establece directrices para el bien común de la gente, yo quiero ver estos tres textos bíblicos como medidas también emergentes que Dios ha establecido para el mejor futuro, pero de la iglesia. ¿Sí? Y creo yo que cuando se comenzó a enseñar, ¿se acuerda usted cuando recién comenzábamos a enseñar en los textos acerca de estar apercibido? Si te acuerdas que ahí lo dividimos en 5 partes, de estar apercibido de los tiempos. ¿Sí? El Señor como que siempre estuvo de alguna forma tratando de que el pueblo no pase desapercibido, bueno, estoy repitiendo mucho la palabra, pero que no pase desatendido de todo lo que está pasando. Ahora, estos 3 versículos, mi amado, lo único que Dios anhela de nosotros es que no solamente estemos apercibidos o atendidos de las cosas que pasan en nuestro alrededor, sino que ya con este conocimiento que tú y yo tenemos en Dios, mi amado, tenemos por fuerza, por el poco tiempo, y quiero ahí sí darle un énfasis un poco más bíblico. Cuando hablo del poco tiempo, te estoy hablando del corto tiempo que tenemos en Dios de predicar su palabra, de dar a conocer la salvación, de transmitirle las buenas nuevas a la gente. Amado, a la verdad, poco tiempo queda, poco tiempo. ¿Sí? No te hablo ni de días, ni de semanas, ni de meses, ni de años. Dios sabe cuánto tiempo resta para que el cumplimiento
de su palabra en cuanto a su advenimiento, a su venida, Dios sabe cuándo será esto. Pero hay algo seguro. Cada día que pasa es un día menos en el calendario de Dios para que se cumpla su advenimiento. Y eso obviamente a Dios le preocupa, no por la venida, sino que le preocupa es por por las oportunidades que mucho pueblo de Dios deja pasar por alto o pierde su tiempo no aprovechándolo para el mejor aprovechamiento, ¿sí?, de la función de la iglesia en esta tierra, ¿sí?, del aprovechamiento de su función de la iglesia en esta tierra. Diríamos de esta forma: si tú tienes, mi querido hermano, hoy por hoy, por ejemplo, hoy por hoy, si tú tienes la oportunidad de congregarte, ¿lo harías o no lo harías? Si tú hoy por hoy tienes la oportunidad de congregarte, ¿lo harías o no lo harías? Muchos yo sé que en este momento les están diciendo, hermano, pero con pandemia no lo haría. Está bien. Otros dirían, ¿y si esto fuese de largo, qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Viviríamos completamente encerrados en casa o nos escaparíamos de tiempo en tiempo para poder cumplir con esta devoción que tenemos hacia Dios con respecto a podernos congregar? Mira, todo dependerá de la óptica con que tú puedas establecer la prioridad y el aprovechamiento de tu tiempo. Mi querido hermano, ya yendo en materia bíblica, ¿sí?, todo esto lo utilizo simplemente como un despegar, una introducción. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y tú debes de recordar lo que se enseñaba el día de ayer, la iglesia de Éfeso era una iglesia de la cual Pablo se sentía orgulloso. Y si lo quiero poner bajo el plano netamente espiritual, de la cual Dios se sentía orgulloso. Y esto, sí, no desestimó Dios en confiarse y decir, sigan así muchachos y tranquilos que esto no, en ustedes nunca va a dejar de ser. Es decir, siempre se van a mantener esa línea. No. El Señor más bien por el contrario, ¿se acuerdan la enseñanza de ayer? Les advertía diciéndole, tengan mucho cuidado, ¿sí?, hablándole a la iglesia, tengan mucho cuidado, ¿sí?, de exponerse para que aflore el viejo hombre. Mucho cuidado. Y ahí, obviamente, ya eso fue tema de ayer. Ahora en el verso 14, el enfoque es también no solamente en el tema personal de cada creyente, en que tengamos cuidado cuidado retrocedemos en la fe, sino que ahora el Señor lo hace ver ya de una manera macro, de una manera congregacional. Esa es la iglesia que el Señor aquí le habla, diciéndole, iglesia, despiértate tú que duermes. ¿En qué sentido? Mi amado, si bien es cierto, la iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba buscando, y de hecho era una iglesia que tenía mucho amor entre ellos, tenía mucha, diríamos, comunión con su Salvador, sí parece que habían descuidado la labor de puertas hacia afuera. Y eso es lo que, mi querido hermano, de manera muy puntual, ya el Espíritu Santo a través de Pablo se lo va a hacer ver a la iglesia de Éfeso. Insisto, la iglesia como tal caminaba muy bien, pero pareciera ser que la iglesia, con respecto a su labor de puertas hacia afuera, no de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera, estaba de alguna manera, sí, perdiendo, sí, terreno, perdiendo avanzada. Es decir, como que el Señor sí veía que la iglesia podía entrar con mayor fuerza en el mundo para ir y predicar el evangelio, pero la iglesia como que no le ponía demasiado asunto o demasiado énfasis en aquello. No que no lo hiciera, lo hacía, pero no con el desempeño con que Dios quería que lo hagan. Ahora, cuando yo voy al versículo número 14, dice el Señor, y esto Dios lo toma como referencia del Antiguo Testamento, le dice, despiértate tú que duermes. Ahora, hay que rescatar muy bien las palabras del Señor. Si esto Dios lo toma como una especie de introducción para el mensaje que le va a dar en el verso 15 y 16,
lo hace obviamente reconociendo Dios de que la iglesia en ciertas áreas estaba dormida. Es evidente. Es decir, cuando uno duerme no trabaja, bueno, el cuerpo está descansando. Pero si lo vamos a llevar al plano espiritual, una iglesia que si bien es cierto puede estar de muy despierta en su, diremos, en su cuerpo, pero si en su accionar espiritual está dormido, está con sus ojos cerrados, también, mi amado, se causa el mismo efecto que cuando uno va a dormir o a descansar, ¿sí?, por las noches en su dormitorio. Es decir, cuando yo duermo no produzco. Se lo puede ver o se lo puede considerar de esa forma. Cuando yo estoy dormido no produzco. Estoy descansando, sí. Estoy posiblemente recopilando fuerzas para el día de mañana, sí. Pero si yo espiritualmente estoy dormido, no suele pasar como el sueño. El sueño, hablando de las partes físicas, en cuanto a lo que es la parte propiamente de la morfología del cuerpo, llamado, el sueño me puede traer fuerzas a mí. Me puedo acostar muy cansado, descanso 8 horas, que es el promedio general, sí, y mañana me levanto con más fuerza. Pero en el ámbito espiritual no sucede eso. Ahí hay más bien hay una contraposición, hay un opuesto. En el ámbito espiritual, cuando un creyente duerme, no es que está recobrando fuerzas, no. En el ámbito espiritual, mi querido hermano, no pasa como en el ámbito físico. Cuando yo duermo, ¿sí?, luego de una jornada ardua de trabajo, cuando yo duermo, recobro energía. Pero en el ámbito espiritual, cuando yo duermo, mi amado, me causa un perjuicio. Y eso yo quisiera, por favor, que usted, por eso es que el Señor, con mucha sabiduría, de entre muchos pasajes de la Biblia que estaban reflejadas en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, si Dios lo rescata para la iglesia de Éfeso, si haciéndole remembranza a un mal, ojo, a un mal que ya se había, en este caso, generado con, diríamos, con el pueblo de Israel en tiempos pasados. Cuando yo duermo espiritualmente, es decir, cuando yo cierro mis ojos espirituales, y puedo cerrarlo de muchas formas, de muchas maneras. Yo puedo, por ejemplo, cerrar mis ojos aparentemente que estoy dormido, pero, y claro, si lo cierro, posiblemente no vea la necesidad de, o no, al estar dormido, no me apercibo, ¿sí?, del entorno que pudiera estar pasando, ¿sí?, tal o cual cosa. Cuando yo estoy dormido espiritualmente, llamado, mi mente, por ejemplo, ¿sí?, eso pasa en el ámbito físico, mi mente, ¿sí?, sigue trabajando, pero mi cuerpo está totalmente inmóvil. Quiero que entendamos, esto es algo que creo que todos en algún momento en la escuela se le enseñaron o en los primeros años del colegio. ¿Sí? La mente sigue trabajando, mi cuerpo está en un estado de letargo, dormido, ¿sí?, pero mi mente sigue trabajando. Mi mente sigue dándole órdenes a que mis pulmones sigan respirando. ¿Me explico? Mi mente todavía está trabajando para que mi corazón siga bombeando y mantiene, obviamente, irrigado con sangre el oxígeno, mis pulmones con oxigenación. Es decir, mi cuerpo sigue trabajando. Pero en el área espiritual, cuando yo duermo, llamado, mi mente también se paraliza. Hablando de mi mente, hablando de mis sentidos espirituales. Quiero, por favor, que usted, no sé si me hago entender en esta parte, pero quiero usted que identifique la importancia, ¿sí?, de lo que en Dios implica dormirse. Cuando un creyente, mi amado hermano, a diferencia de un sueño común físico, uno descansa 8 horas aparentemente cada día. Pero el problema de los sueños o de los adormecimientos espirituales que pudieran afectar a una iglesia, a veces uno no duerme 8 horas. Uno puede dormir 8 años. Uno puede dormir un año entero, como hacen los ositos que invernan durante meses. Hay muchos creyentes, mi amado hermano, que
que luego de haber recibido a Jesús y haber empezado con mucho ímpetu, con mucha devoción al servicio del Señor, luego por sea la situación que sea, luego se estancan y luego entran en un adormecimiento espiritual. Y cuando esto ocurre, amado, lo penoso y lo triste es que ese tipo de sueño no dura un día. Pueden durar semanas, meses, años. Y al hacerlo, obviamente, mi amado hermano, que desaprovechamos las oportunidades que Dios mismo nos presenta para poder ser, en este caso, de una forma de mayor utilidad posible para su reino. Ahora, Dios desearía, creo que en esa parte no me equivoco, que la iglesia no camine haciendo su voluntad, sino que corra haciendo su voluntad. Corra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cada día, sí, mi amado hermano, el tiempo profético, en este caso la dispensación del tiempo para el cumplimiento de sus juicios, mi amado, cada día se acorta. Y si los creyentes o si la iglesia entra en un adormecimiento espiritual, es evidente que desaprovechamos o tiramos al suelo, amado, las más preciosas oportunidades de ser en Dios la mayor, diríamos así, el mayor, ¿cómo le digo? Acaparamiento, sí, de trabajo y de fruto posible. Lo perdemos. ¿Tú sabes cuánto produciría un hombre en la vida si no durmiera? En algún momento, no ahora, en algún momento sí, yo me acuerdo que por un estudio bíblico, pero de hace años, yo me recuerdo que saqué más o menos un promedio de cuántas horas duerme un ser humano durante toda su vida. Y creo que lo tengo por aquí. Quisiera, por favor, sí, a manera de promedio, como para que usted se lleve una referencia, ¿sí? Y quisiera compartir, ¿sí? Aquí tengo la referencia, ¿sí? Se la voy a más o menos a compartir. Por ejemplo, aquí me dice, pues estoy averiguando ahorita directamente del internet, gracias a Dios por esa referencia, ¿sí? Que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿sí? Amado, por ejemplo, si una persona duerme entre 6 y 8 horas diarias, ¿sabías tú qué pasa durmiendo si esa persona viviera un promedio de 100 años? Mire, eso siendo muy, ¿cómo le digo? Muy exagerado, ¿no? Si una persona viviera 100 años y durmiera entre 6 a 8 horas, ¿sabías tú que pasaría dormido de esos 100 años 25 años de su vida? El dato es interesante, es muy curioso y muy interesante al mismo tiempo. Es decir, que pasaría dormido un cuarto de su vida, un 25%. Ahora, he sido muy generoso al decir que un hombre promedio vive 100 años, y tú y yo sabemos que no vive 100 años. Un ser humano tiene como promedio, ya, sé que por estadísticas de la misma Organización Mundial de la Salud, ha subido la longevidad en el mundo entero. De ahí que muchas leyes quisieron cambiar, ¿sí? Sé que un ser humano actualmente sí está llegando actualmente entre sus 70 y 80 años de edad, que es digo yo que es un buen tiempo bíblico, inclusive bíblico, en el cual un ser humano puede vivir. Pero si tú le acortas 20 años a esos 100, y si lo hablamos de manera porcentual, estamos hablando, mi amado hermano, que un ser humano está durmiendo prácticamente casi 30 años de su vida. Pasa durmiendo. Ahora, no consideres, más allá, mi amado hermano, de esos 30 años de quedarse dormido en toda una vida, estamos hablando de que un hombre vive 50 años despierto, entre comillas voy a hablar esto, y 30 años lo pasa en la cama. Ahora,
añade a esos 50 años de vida, como merma, ¿no? Como resta, todo el tiempo que tú te la pasas, y aquí sí voy a hacer, viendo televisión, sea hombre o mujer, ¿eh? Y indistintamente de cuánto tiempo uno le pueda dedicar a tal o cual programación. Yo te pregunto, y sé muy honesto, ¿cuánto tiempo, en buena ley, cuánto tiempo tú pasas y tú le dedicas en el día? Y hoy por hoy, por lo menos hoy por hoy que estamos en cuarentena, ¿cuánto tiempo uno le dedica al televisor? No importa si se lo dedicas para ver noticias, para ver videos del YouTube, para ver Facebook, para ver WhatsApp, las redes sociales. Eso es indistinto. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Quiero ser generoso. Sí. Hoy por hoy, ¿cuántas? Serán unas 2 horitas por día, pues, ¿no? 2 horas. Y yo sé que es mucho más, pero bueno, quiero ser, no quiero ser tan exagerado. 2 horas. 2 horas. Yo sé que los jóvenes no pasan 2 horas. Un joven tranquilamente puede pasar 5, 6, 7, 8 horas por día. Por día. Y aún así se quedan cortos. Por día. Es como que si estuvieran durmiendo. Si hablo de un joven que es vicioso a las redes sociales, que los hay, te lo aseguro que los hay. Mi amado, vamos a suponer que no sean 8. Voy a ponerle 4. Si yo ya tengo un porcentaje que 25 años, si llego a vivir a 100, si 25 años lo paso durmiendo durante toda mi vida y le añado la mitad que me la paso viendo televisión o que me la paso viendo internet o redes sociales, mi amado, no le añado siquiera 12 años más desperdiciados de vida tras una pantalla, sea grande de un televisor o sea chiquita de un teléfono. Mira, quiero que vayas, por favor, de alguna forma, quiero que vayas sumando para ver realmente cuál es tu tiempo de vida útil. Mira, dicen muchos entendidos, porque esto me estoy medio recordando por el dato que ya te doy, me estoy medio recordando, que por lo general, mi amado hermano, el mundo, hablando del sistema del mundo empleador, explota al hombre durante su tiempo de vida útil. Útil. ¿Cuántos años trabajamos para podernos jubilar? 30 años. Aproximadamente hoy por hoy. Antes era 25 casi que exacto. Y antes era hasta 20, porque daban más tiempo. Mi amado, si hablo de 8 horas diarias de trabajo, que es igual casi como el sueño. Es decir, que 30 años te la pasas trabajando y 30 años te lo pasas en el limbo. Y ponle 10 años que realmente lo utilices para cosas que edifican. La pregunta clave de todo esto es, ¿y de la vida cristiana? Tú has podido evaluar, porque yo quiero llevarte a esta reflexión, tú has podido evaluar, no en la teoría, sino en la práctica. Si tú te sentaras, solo como ejercicio, y hoy por hoy creo que tenemos mucho tiempo para poder hacer estos ejercicios, solo como para tirar números. Si se te pusiera a ti en un papel y con una pluma y decir, ¿cuántos años de tu vida tú realmente la inviertes en el Señor durante lo que puedas tú creer que puedas vivir? Si Dios te permite vivir 70 u 80 años, ya llevándolo al papel, a la práctica, ¿cuántos años en tiempo, no? ¿Cuántos años lo dedicaste estrictamente al Señor? Reconociendo que por 1/3 de tu vida te la pasaste durmiendo. Y otro 1/3 de tu vida te la pasaste trabajando. Y te queda solo 1/3 de tu vida. Si lo quieres dividir por tiempo, pongámoslo así. 25 años te la pasaste roncando. 25 años te la pasaste trabajando, que es la verdad. Y 25 años más lo tienes como que allí, en el aire. Yo te pregunto, de esos 25 años más que te quedaron en el aire, dedicamos, me incluyo, dedicamos esos 25 años de lleno al Señor. Yo soy muy honesto. No. Muy honesto. ¿Puedo tener 25 años como cristiano? Sí.
Pero eso no significa que los 25 años al 100%, todos me los pasé enfrascado en Dios. No, eso es falso. Porque hay que restar todos estos antecedentes que te estoy dando. El día de hoy estoy dando un enfoque un poquito más estadístico. Solo para resaltar lo que dice el verso 14. Que Dios está desesperado. Dios está angustiado al ver que su pueblo está dormido. Y como te lo dije al inicio, cuando el pueblo duerme en el ámbito espiritual, ni siquiera sucede lo que sucede cuando yo duermo de manera física, que estoy recuperando fuerzas. No, no pasa eso. Cuando la iglesia duerme, penosamente ha desperdiciado todo ese tiempo y su productividad ha sido de cero. Así te lo digo, de cero. Por eso es que de una manera tan angustiosa, dice el verso 14, levántate. Y mira de dónde. Por eso es que te digo que Dios estima esto como algo emergente. No me dice levántate de tu cama, no, dice levántate de los muertos. Porque Dios sabe que el dormir espiritual es sinónimo de muerte. ¿Por su falta de qué? Su falta de productividad, su falta de aprovechamiento, su falta de poder estar en Dios activo. Cuando el pueblo duerme, mi querido hermano, automáticamente el pueblo, de manera muy simbólica, el pueblo es como que está en la tumba, sin provecho alguno. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve vivir y estar muerto en el sentido propiamente espiritual? ¿Cuál es tu objetivo de vida si estás bajo ese marco referencial? Mi amado, el único que va a aprovecharse de ti es el mundo. El único que va a aprovecharse de ti es tu familia, que está bien, no lo digo que está mal. El único que se va a aprovechar de ti de pronto es de tu trabajo, será tu entorno social, la universidad a la que existes, al colegio que vas. Pero, ¿en qué le beneficia esto a Dios? Porque ese es el eje central, sobre todo de estos 3 versículos. Dios está tan preocupado de que su pueblo esté sumamente involucrado en Él y por ende en sus negocios, mi amado, porque Dios sabe que el tiempo, mi amado, que estamos viviendo es un tiempo que día a día se va a complicar y que día a día, mi amado hermano, se va a menguar para ejecutarse todo lo que Dios penosamente ha ya establecido para la raza humana. Dice la Escritura, y por favor, ven conmigo obviamente a la Biblia. Voy a volver a leer lo que dice la NBI. Voy a hacer el contraste. No voy a leer lo que dice la Reina Valera del 60 en el versículo número 15. Dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La NBI lo dirá obviamente con otro aporte más. Dice aquí: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Me encanta siempre estos aportes dentro de la Escritura. Dice aquí, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y la pregunta clave es: ¿cuidado de qué? Si ya le está hablando a la iglesia. Dirá cualquiera: ¿pero cuidado de qué, hermano, si yo ya soy salvo? Sí, está bien, yo lo sé que eres salvo. Dios también lo reconoce, que en Dios, en Él tienes la garantía, el sello de su redención. Pero ¿por qué entonces me dice ten cuidado? Ten cuidado, mi amado, porque Dios sabe que mi paso por este mundo no puede ser un paso improductivo. Tiene que ser, mi amado hermano, con un aprovechamiento al máximo de las oportunidades que tengamos en este mundo. Y cuando hablo de oportunidades, hablo de oportunidades que Dios me brinda para poder pregonar, para poder, mi amado hermano, presentar el Evangelio de Jesús. Y obvio, para poder tratar de rescatar en este mundo, en esta tierra, a la mayor cantidad de personas posible, empezando primeramente por mi familia, por los míos. A mí me interesa mucho una situación que se vivió allí en Jericó, un acontecimiento bíblico,
cuando los 2 espías que fueron enviados por Josué para hacer un reconocimiento en la ciudad, estos 2 ingresaron, y fueron escondidos, porque fueron, más adelante dice la escritura que fueron, el ejército de Jericó se apercibió de que habían espías, y Raab, una mujer llamada Raab, la cual tenía la actividad de la promiscuidad o de la prostitución. Ella, mi amado hermano, hizo una labor genial para mí, porque no solamente albergó a estos 2 espías, les dio cabida poniéndose en riesgo de que ella misma sea muerta por darle cabida al enemigo, porque para ellos obviamente los israelitas eran los enemigos, sino que luego de esto, luego de que los espías ven que ya pasa el peligro y ellos escapan de las murallas, la mujer le dice a estos 2 que haga misericordia con ella por la acción que ella había manifestado. Y ellos dijeron, perfecto, mira, les dieron inclusive un cordón, y ellos dijo, esto guinda en tu ventana. Y todos los que estén en tu casa, todos los que estén allí, sí, se salvarán por la acción que has hecho. ¿Cuál es lo curioso, cuál es lo novedoso de esta situación? Es que cuando los espías se van, esta mujer, mi amado, va y sale a buscar a todos cuantos ella conocía. No sé cómo habrá hecho, pero me imagino que la casa de ella debió haber sido como una especie de, ¿cómo le digo? Como bueno, lo que se asemeja mucho cuando uno va por los medios de transporte. Bueno, no ahora, pero antes sí. Como una metrovía. Metió a toda la gente que ella pudo compartir justamente la esperanza que ella había recibido. Y la casa de ella, todo lo que ella pudo ingresar en su casa, hablando de vidas, hablando de familia, hablando de amistades, todos los que le creyeron al testimonio de esta mujer, de que Jericó sería destruida y que la misericordia estaría en su casa, ella, amado hermana y hermano, ella aprovechó su tiempo. Cuando los espías se fueron, ella no dijo, bueno, me salvo yo y aquí me quedo. Bueno, y de pronto si tenía hijas o hijos, bueno, muchachos, entonces aquí entre 4 o 5 nos salvamos. No. Ella salió. Tras la salida de los espías, ella salió a recopilar a la mayor cantidad de gente posible. No sé, quiero creer que sus padres estaban con vida. Y dijo, papito, mamita, vamos a casa porque solo los que estén aquí se van a salvar. Salió a buscar, no sé, hermanos, tías, primos, sobrinos, y le dijo, vamos a casa porque los que están en casa, estos verán salvación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ella, mi querida hermana y hermano, ella anduvo con diligencia, como lo dice la Escritura. Ella tuvo mucho cuidado de cómo vivir, de cómo vivir luego de la experiencia que ella experimentó de haber recibido la promesa de ser salva. Tú y yo hemos recibido la promesa de la salvación y la tenemos por la fe. Pero una vez que yo tengo la promesa de la salvación, no me puedo consolar solamente con mi propia vida, ni mucho menos con mi propia casa. Debo de expandir la promesa que se me ha dado para que la mayor cantidad posible de personas puedan también, mi amado hermano, junto a mí, puedan ser salvas. Y eso solo se va a lograr no cuando estoy dormido espiritualmente, sino cuando estoy despierto espiritualmente. Porque la Escritura, recuerda en el verso 14, te dice y me dice a mí también, despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? Levántate de los muertos, porque se sobreentiende que un muerto, más allá de la labor que pudo haber hecho en vida, un muerto es un ser inerte, pero a su vez improductivo, que lo único que obviamente si no se lo logra enterrar, será algo que inclusive tu propia familia, por el olor de descomposición, te rechazará. Mi amado, dice pues la Escritura, mirad pues cómo andéis con diligencia, a ver si verso 15 estoy, no como necios, sino, dice la Escritura, como sabios. Mi amado hermano, dormir
tiene una connotación en Dios de peligro. En la vida cristiana, dormir tiene la connotación de peligro. La iglesia hoy, sobre todo hoy, hablando del tiempo actual, hoy más que nunca no puede dormir. Sería pecado en nosotros dormir. Y obviamente que no estoy hablando del sueño, no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando del no cerrar nuestros ojos espirituales ante la realidad que estamos pasando. La iglesia hoy más que nunca debe de estar despierta. Debe de estar despierta, que es sinónimo de estar apercibido. Y nace una pregunta sumamente válida. ¿Despierta para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder compartir, para poder alertar, para poder instruir, para poder sacar, mi amado hermano, de tanta gente que tiene una venda en los ojos, justamente de todo lo espiritual, poderle sacar en Dios esa venda para que ellos también despierten como Dios nos ha despertado a nosotros. Hay un texto bíblico que quisiera compartir y que creo que viene muy bien en esta noche. Dice el Señor, ven conmigo por favor al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Corintios, capítulo número 3, ven conmigo por favor a la escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, ¿lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, dice el Señor, en el versículo número, voy a leer para poder captar la idea del contexto, versículo 15, versículo número 15 en adelante, dice el Señor allí, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando se lee la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Avanzo, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, dice allí, el velo o lo que cubre el rostro, el velo se quitará. ¿Cuándo? Cuando se conviertan al Señor. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, dice la Escritura, allí hay libertad. La pregunta que me nace a mí no solamente es reconocer de que el mundo camina con un velo sobre su rostro, es decir, ellos no pueden ver. ¿Ver qué cosa? Ver lo que a Dios a ti por su palabra te hace ver, te hace notar, te hace apercibir. El mundo no lo ve. El mundo posiblemente ve la pandemia como lo que es. Un virus más, una enfermedad más, una crisis más. Pero cuando ya pase la crisis, porque va a pasar, después la gente hasta se olvidará de la crisis. Y claro, mañana más tarde vendrá otra. Claro, pero para ellos fue una situación más en su vida. Y para otros será hasta una anécdota. Nada más. Pero el tiempo, mi amado hermano, tú y yo que sí sabemos que mientras más terremotos hay, mientras más guerras hay, mientras más pandemias o crisis o hambres hay, nosotros reconocemos por la Escritura que los días se acortan, porque todo esto anuncia la venida del Señor. Mi amado, para el mundo esto pasa de largo. Y la Escritura me dice en el verso 17 que solamente por el Señor y por su Espíritu ese velo se puede quitar. Y me nace a mí una inquietud. ¿Quién es el encargado actual de dar a conocer al Señor y al Espíritu? ¿Quién es el encargado? ¿Acaso no es la iglesia? ¿Acaso no somos nosotros los que hemos recibido de Dios el ministerio de la reconciliación? Es decir, el de poder llevar a otros o a muchos a que conozcan a Jesús para que Él, mi amado, pueda obrar en liberación en esas vidas. Claro que sí. Dicho esto, mi amado,
Y volviendo al texto de Efesios capítulo 5, versículo número 16, yo creo que esto es concluyente mientras nos mantenemos despiertos, no del sueño, sino despiertos, hablando del sueño físico, sino despiertos o apercibidos de lo espiritual. Dice verso 17, por tanto, como una especie de conclusión frente a la situación de que si estoy dormido o despierto, por tanto, no seáis insensatos. Mi amado, yo te había mencionado que de la iglesia de Éfeso, Pablo aplaudía todo lo que la iglesia era en Dios. Pero la iglesia estaba un poco más focalizada dentro de ella, dentro de sí, que fuera de sí. Hablando de una obra hacia los, digamos, hacia los no creyentes. Penosamente hoy por hoy las iglesias tienen más un enfoque interno que un enfoque externo. Yo como pastor, créeme, recibo oficios de otras iglesias para respaldar campañas. Sí, pero no digo que está mala, cuidado, me malinterpreta. Inclusive cuando a mí se me ha solicitado para ciertos eventos en estadios y campañas que piden ujieres, yo les digo a los hermanos, todos los que puedan ir, vayan. Si quieren inscribirse, inscríbanse y sean de apoyo, porque yo sé que cuando uno hace a este nivel, este tipo de eventos, mucha gente que no conoce del Señor va a ir allá, y muchos van a necesitar en ese momento, si hacen la oración de fe, van a necesitar consejería, van a necesitar que alguien ore por ellos o que alguien los haga pasar. O sea, lo que estoy diciendo es que yo estoy a favor de esto, ¿sí? Para que le hago esta antelación antes de cualquier juicio de valor que usted pueda llegar a pensar. Mi amado, mas sin embargo, por lo general, cuando hay eventos en las iglesias, mi amado, se llenan más de cristianos que de gente que no conoce del Señor. En eso sí estoy yo posiblemente en contra. Si usted hace algo de puertas afuera de la iglesia, pues es decir, la labor fuera diríamos así, fuera de la cobertura propia, ¿sí?, de la estructura de un lugar llamado iglesia, llamado, cerciórese o disponga a su propia gente a que el evento que usted va a hacer sea de captación de la gente que no conoce del Señor. Una cosa es respaldar una campaña para ir, ojo, y aquí es donde quiero marcar la cancha. Si hay que poner ahí por el teléfono, se ve la mitad ahí, ¿no? Una cosa es respaldar un evento para ir a ayudar a administrar, por así decirlo, a los que van a ser salvos. Y otra cosa es ir a una campaña a hacer bulto como cristianos. Es decir, en la campaña se ve llenecita, pero se pregunta, ¿cuántos son hijos de Dios? Y creo que si hay 2 o 3 inconversos es mucho. Y todos se escucha un solo ¡amén! Es decir, la campaña perdió su verdadero objetivo. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Alcanzar a los inconversos, como decimos nosotros, a los no creyentes. Que una actividad espiritual fuera de la iglesia, llamado, albergue solamente a puros cristianos, eso es más o menos como tratar simplemente de bendecirnos a nosotros mismos. Y esa no es la idea. La idea, mi amado hermano, es que la iglesia despierte y vea que eso que quiero hacer debe de ir reflejado o debe de ir orientado exclusivamente a los que yo sé que en Dios necesitan recibir, sí, la libertad en su corazón. Y esos son los que no, sí, los no creyentes, los que no tienen a Jesús en sus vidas. Mi amado, por eso es que el Señor en el verso 17, exhortando a la iglesia, le dice, no sean insensatos. Ahora, la insensatez, queriéndolo ver bajo la óptica propia del significado, ¿a dónde apunta, mi amado hermano? Sí, yo creo que siempre es bueno poder ver los, como suelo decir yo, sí, los significados.
vamos a poner, sí, en este momento, sí, porque gracias a Dios, bueno, tenemos el internet y podemos hacer uso rápido del acceso a la información. Sí, en un significado dice que el insensato es la persona, sí, que muestra, ojo, muestra o evidencia inmadurez e imprudencia en sus actos. Mira, repito, un insensato es la persona que muestra, evidencia, ¿sí?, inmadurez e imprudencia en sus actos. Ahora, si yo cojo el texto secular nada más, si yo cojo el texto secular, que me parece una muy buena definición, por cierto, pero claro, rescato dos palabritas que me llaman la atención de ese significado: imprudencia e inmadurez. Si esto yo lo simplifico con el término bíblico que Dios me quiere decir en esta noche, que no sea insensato, lo que me está diciendo es que cuando yo no soy un obrero calificado como Dios quiere que lo sea, es decir, un obrero que esté siempre dispuesto a no dormirse en el trabajo, sino a estar trabajando en el trabajo, mi amado, manifiesto penosamente, si no lo hago, manifiesto inmadurez de mi parte. Y yo sé, y yo creo que cada creyente quiere evitar que le digan: hermano, tú eres inmaduro. Yo creo que nadie como cristiano dirá: ¿cómo? ¿Y por qué crees? ¿Por qué pensé que soy inmaduro? Si yo sí creo en el Señor y sí. Pero ¿se refiere a qué cosa? Por el contexto bíblico. ¿A qué se refiere? A que si bien es cierto, podemos ser cristianos, pero podemos estar dormidos. Ahora, no te confundas. Un cristiano dormido, por lo general, ¿dónde dormimos? En nuestro dormitorio. ¿Dónde queda nuestro dormitorio? En nuestra casa, ¿verdad? Y estamos dormidos, estamos todavía dormidos, rodeados de seres queridos. Porque al lado suyo puede estar dormido su esposa, puede estar dormido sus hijos. Y ahí están todos. Todos estamos con vida, pero dormidos. Lleva ese mismo escenario al plano de la iglesia. Puede ser que un creyente esté dormido, pero está en la iglesia. Esté dormido y esté rodeado de otros hermanos, que posiblemente también puedan ser que esté dormido junto como ellos, pero que por sus frutos manifiestan imprudencia y manifiestan inmadurez. ¿Por qué? Porque al estar dormido no están, mi amado hermano, apercibidos de lo que se tiene que hacer. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que cuando uno duerme, ojo, hay un movimiento por ahí telúrico, y tú, en vez de, por tu estado de adormecimiento, tú, inmutable, más bien al otro día te dicen: oye, ¿no sentiste el temblor? ¿Qué temblor? Oye, pero si fue fuertísimo. Yo me quedo, estaba como piedra. No he sentido nada. Así mismo puede pasar en el ámbito espiritual. Cuando un creyente duerme, no siente nada. Es decir, ve la necesidad, porque está dormido, no tiene ojos para ver la necesidad. No tiene ojos para poder ver el dolor o la angustia o la perdición de las almas, porque está dormido. De allí que el Señor, terminando en el versículo número 17, dice: si no, en la parte final, ¿qué quiere el Señor que seamos? Entendidos de qué, de cuál sea. Y mira cómo lo lleva a la obra, o lo lleva a la práctica. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, esto ya sería trillar sobre algo que ya está sumamente arado. ¿Acaso la voluntad de Dios no es que seamos a Él sujetos a obediencia? Y claro, y cuando hablo de obediencia, hablo de manera general, pues un sinnúmero de cosas, pero yo creo que la mayor forma en la que yo puedo manifestar a mi Dios obediencia, mi amado, es, y creo que es lo primario, más allá de guardarme en mi corazón y en mi alma, de no ofenderlo, amado, es de compartir pues lo que Dios me ha dado. Sin necesidad de pronto de ser alguien que
primero tenga que cursar, qué sé yo, 2 años de estudio, 5 años de estudio, 10 años de estudio. A veces, mi amado, solo con el testimonio que Dios ha podido hacer en mi vida, me basta y me sobra para predicar a Cristo. Ahora, si quieres aparte prepararte, está bien, pero eso no puede ser un impedimento. Yo no le podría decir jamás al Señor, como un creyente, ¿no? Decir, Señor, cuando me gradúe ahí voy a predicar el Evangelio. No, pues, hermano. Jamás. Yo le pregunto, ¿cuándo el Señor les dijo a sus discípulos, ya están graduados, vayan a predicar? No. Es verdad que estuvieron junto a Él y recibieron la base de la palabra. Es evidente que sí. Cuando hay la oportunidad de recibir la base bíblica para poder hacer la obra, qué bien por ti, qué bien por ellos. Pero cuando a veces no hay esa oportunidad, eso no significa que el Evangelio se va a quedar estancado. Un ejemplo muy práctico de esto, mi querido hermano, es la obra que Dios hizo, por ejemplo, en aquella persona denominada como el endemoniado de Gadara. El endemoniado gadareno recibió un precioso milagro de liberación. Una legión de demonios salió de él y vio, mi amado hermano, sí, un efecto inmediato de cambio. Y queriéndolo, dice la Biblia, él seguirlo, el Señor le dijo, no, no lo hagas. Anda y cuéntale. ¿Qué cosa? Cuéntale Juan 3:16, cuéntale qué. Nada, hermano, ¿sabe lo que? Anda y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. A tu gente, a las que te conocen. Eso a él le bastó, porque no había tiempo. Porque Dios sabía que con él el tiempo marcaba una pauta distinta a lo que el tiempo marcaba para sus discípulos o sus apóstoles. No todos a veces tenemos las mismas ventajas de ser o no instruidos, pero todos sí tenemos la oportunidad y tenemos la obligación de compartir el Evangelio. Muchas veces sin tener el fundamento propiamente, digo yo, de versículos bíblicos. El fundamento de la salvación lo tenemos que tener todos, Cristo. Pero a veces no hay tiempo, ¿sí?, para poder aprenderme todo el esquema, todos los pasajes. A ver, ¿qué le digo si me dice? Está bien, cuando hay oportunidad para estudiar, qué bueno. Por eso es que se invita siempre a los hermanos a la iglesia, porque si no pueden estudiar la Biblia en un seminario, en un instituto, en un congreso de estudio bíblico, en algún taller, por lo menos vaya a la iglesia, que allí se le impartirá la doctrina. Y eso creo yo que será base más que suficiente para que usted empiece ¿a qué? A pregonar el Evangelio. Amados hermanos, si nosotros consideramos estas palabras, yo creo en Dios que siempre vamos a dar mucho fruto. Mucho fruto. La Escritura, con mucha, digo yo, perspectiva, nos ha podido embarcar en ese tranvía, en ese tren, como vagones que van enganchados a una máquina, en el camino correcto. ¿Sí? El tren, a diferencia de muchos otros medios de transporte, solo caminará, solo avanzará por una riel, ¿sí?, o por rieles previamente ya fijadas, en este caso en la ruta donde se le traza. Eso tiene una garantía, que el camino es uno solo y que como cochecito no te vas por lo menos a extraviar, porque sabes que adelante hay alguien que te tiene enganchado y que te está guiando a ruta segura. Yo te podría decir que el Espíritu Santo hoy por hoy para la iglesia es la máquina que vaya adelante. Y tú, como hijo de Dios, debes de estar completamente convencido de que si tú te enganchas a Él por medio de esa búsqueda, por medio, como hoy el Señor te lo ha dicho, por medio de ese despertar, porque si estás dormido se te va el tren, que a muchos les ha pasado. Yo me recuerdo tanto, mi papá se jubiló justamente en los ferrocarriles del estado, y los trenes, llamados, los trenes salían a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, ahí en Durán. 5 de la mañana.
y como mi papá trabajaba ahí, yo a veces lo acompañaba en las rutas, a veces o a veces no, ¿sí? Y siempre había gente que se quedaba del tren. ¿Por qué? Porque por el horario llegaban tarde. E inclusive muchos cogían transporte terrestre, hablando de vehículos, para coger el tren. Claro, eso sí, el tren va más lento. Y cogían el transporte por la vía terrestre y le daban alcance en puntos más adelante. Mucha gente cogía, de pronto se iba a Yaguachi porque allá hacía una parada. Y allá iban a coger el tren. Mi amado, el problema en nuestra vida cristiana es que no podemos coger otras rutas para poder llegar digamos así, al vagón principal. No podemos. Todos tenemos que estar en el riel. Y todos tenemos que ser guiados por esa máquina, estoy hablando figurativamente, por el Espíritu del Señor. Y todos tenemos que estar sumamente enganchados. ¿Cómo nos enganchamos unos a otros? Justamente a través de estos tiempos, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión de unos con otros, a través de estar congregados en una iglesia. Pero la pregunta clave es, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Amado hermano, para pregonar el Evangelio, para pregonar su palabra. Si yo estoy dormido en mi vida cristiana, mi amado, estoy muriendo. Porque estoy dejando pasar por alto toda la labor que Dios me dijo que debo de hacer, y que penosamente, si estoy dormido, pasará por mi nariz, y la gente, mi amado, no escuchará de mis labios lo que Dios me ha mandado y me ha suplicado que yo, como su hijo, lo pregone, el mensaje de Dios. Amados, el tiempo se acorta. El Señor terminará con este pasaje bíblico de Efesios 5 diciendo, en el versículo 16, terminará diciendo en el verso 16, porque los días son malos. Los días son malos. Esto está dicho no bajo el marco de que cada día son nuevas sus misericordias, no, esto está dicho bajo el marco general de que cada día que se vive, amado, la maldad del hombre va en aumento. La maldad del hombre va en aumento. Si bien es cierto, somos la generación considerada como la más tecnológica, la más tecnificada. Somos la generación de seres humanos que vive en un tiempo de evolución tecnológica a gran escala. Somos, mi amado hermano, la generación que mayormente ha explotado la tecnología, la ciencia, ha podido de alguna manera sucumbir digamos, con herramientas que antes jamás se había visto en la vida. Pero así como somos la generación de un primer orden en lo que es el poder ser productivos y ser eficaces, y explotar el área científica, el área aún espacial, pese a que tenemos estos atributos, también somos la generación más perversa que se ha levantado hasta la fecha. Parece mentira que siendo tan sabios vivamos de una manera tan necia, que siendo la generación de punta en una vasta cantidad de áreas, seamos también la generación más ignorante. Y digo ignorancia en lo que a Dios se refiere, en lo que a hacer la voluntad de nuestro Dios se refiere. Vivimos, mi amado hermano, con una generación que creyendo ser sabia se ha hecho necia, y al punto de exigir que las concupiscencias, las más bajas concupiscencias que pueda tener el hombre, se hagan legales, que las leyes las aprueben, porque creemos que tenemos como seres humanos el derecho de que aún lo más perverso que yo pueda sentir, la gente lo respete
y la gente lo avale y la gente o el Estado o los gobiernos lo legalicen. Olvidándonos, mi amado hermano, que todos procedemos, ¿sí? Y estamos en esta tierra porque un Dios allá arriba en el cielo así lo ha querido. Amados hermanos, espero en esta noche, luego de esta reflexión bíblica, que tú y yo despertemos a una realidad. No solamente por los míos, hablando de mi casa, o por los tuyos, hablando de tu hogar. Tú y yo tenemos un compromiso que trasciende más allá, tanto de las paredes de la iglesia, como de las paredes de tu casa. Amado, a mí se me ha quedado una porción bíblica de estudio de esta semana. Somos luz. Y una luz no se la puede esconder. Somos luz, mi amado hermano. Y como luz debemos de reflejar con esa luminosidad a los que están afuera. Mucha gente reclama cuando se quema el foco de un poste en una esquina. Y se trata de atender y darle asistencia para que esa luz, por lo menos, inspire algo de confianza, inspire algo de seguridad. Porque se dice, bueno, aquí como hay luz, como quiera no van a robar, pero eso no es garantía. Pero cuando se habla del Evangelio, donde hay luz, ahí ya no va a haber muerte. Y eso sí es una garantía divina de que no lo habrá. Amados, despertemos. Amén. En el nombre de Jesús, y hagamos una oración.